Pues nada, soy David Suárez, trabajo en la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias desde hace pues, unos 15, 16 años y bueno, digamos que mi experiencia laboral sobre todo ha estado muy ligada a predicción operativa y a modelización. Y bueno, últimamente, los últimos 4 años, llevo ejerciendo lo que es el puesto de delegado territorial en AEMET de Canarias y bueno, entre otras cosas, pues intento también pues hacer divulgación en este tipo de jornadas y demás. Y bueno, ya saben que está muy es un tema de mucha actualidad lo que es el cambio climático y hay pues muchas peticiones de intervención sobre este fenómeno, problema. Y también, pues bueno, con los fenómenos meteorológicos adversos, pues también estamos muy presentes, ¿no? Cuando tenemos... Aquí les dejo mi correo por si cualquier cosa que quieran preguntarme o lo que sea. Y bueno, he hecho bueno, dar las gracias a Juana y al ITC por la organización y por la invitación a esta jornada y bueno, es un placer estar por aquí. A mí, pues me han pedido que hable un poco sobre pluviometría en entornos sobre todo de zonas del litoral. Y bueno, yo he estructurado esta charla con 4 puntos. Una introducción, me gusta aprovechar este tipo de jornadas para intentar sobre todo transmitir algunos conceptos que pueden ser de interés para la población en general. Sobre todo hoy me voy a centrar un poco en por qué los meteorólogos fallamos, ¿vale? En esa introducción voy a hablar de algunas limitaciones que tenemos y por qué pues, las predicciones no son perfectas y voy a partir de ese punto inicial. Después daré unos datos actuales, es decir, una fotografía del clima de Canarias, cómo ha evolucionado en los últimos 50, 60 años, incluso alguna serie que llega o que parte del siglo XIX. Hablaremos de proyecciones futuras, es un tema que es muy técnico y que da mucho del que hablar, entonces intentaré pues, transmitir las conclusiones principales que tenemos en cuanto a las proyecciones en este caso, sobre todo de precipitación en Canarias, y después daré algunos ejemplos de eventos extremos que hemos tenido en los últimos años de Canarias y que nos ha tocado pues, estar ahí en la punta de lanza. Tranquilos, no vamos a resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales, pero sí que quiero partir de la principal herramienta que tenemos los meteorólogos para hacer la predicción. Cuando tenemos que hacer una predicción meteorológica para el corto o medio plazo, para pues, qué tiempo va a ser mañana, qué tiempo va a ser este fin de semana que tengo una boda, pues partimos, la herramienta que utilizamos los meteorólogos son los modelos numéricos de predicción. No utilizamos ni bolas de cristal, ni hormigas, utilizamos los modelos numéricos de predicción. En este caso lo que hacen los modelos es a partir de un tiempo inicial, conocemos el estado actual de la atmósfera, resolvemos las ecuaciones de las leyes físicas hacia el futuro y utilizamos superordenadores. Esto es uno de los principales puntos iniciales. ¿Por qué han mejorado las predicciones con el paso de los años? Porque la supercomputación ha mejorado. Tenemos que tener en cuenta que la atmósfera es un fluido, que es un continuo, pero realmente nosotros estamos tomando medidas en puntos discretos y aquí ya tenemos una primera limitación, es decir, no conocemos qué temperatura hay aquí dentro o qué temperatura hay. No tenemos todo monitorizado, no podemos conocer el estado de la atmósfera en todos los puntos, en la tridimensional. Entonces eso es una de las primeras limitaciones. A grandes rasgos, para que se lleven de aquí, tenemos modelos que son modelos globales, lo habrán oído, y modelos de áreas limitadas. ¿Qué significa eso? Un modelo global modeliza todo el planeta, hace la predicción para todo el planeta. A partir de estos modelos globales lo que hacemos es unimos del modelo padre, unimos modelos de área limitada, esto que nos permite aumentar la resolución, nos permite conocer más detalles. En este caso podríamos hablar del modelo Harmony-Aron, que es el modelo operativo que utilizamos en AEMET, que está unido al modelo de centro europeo, que es el mejor modelo que existe en el mundo. No lo digo yo, lo dicen lo que son los scores que se calculan, los procesos de validación de los modelos. Y para que se hagan una idea, los servicios meteorológicos nacionales invierten muchos recursos, tanto humanos como económicos, para mejorar estos modelos. Para que se hagan una idea, España participa dentro del consorcio de centro europeo
cada miembro de los que forman parte de este consorcio invierten en base a su Producto Interior Bruto, y en España hablamos que en torno a unos 40 millones de euros del presupuesto de AEMET se van para la contribución del Centro Europeo. Esta es una de las fotos del superordenador, que además se va mejorando cada 4 o 5 años, se hace una nueva licitación. Ahora mismo en AEMET tenemos el segundo superordenador más potente después del BSC, y ahora pues se va nuevamente a renovar. Por lo tanto, que salgan de aquí que hay distintos modelos, pero que es una limitación. ¿Por qué? Porque no conocemos el estado actual de la atmósfera en todos los puntos. Digamos que esto puede ser un mapa de observaciones. El modelo necesita observaciones, que serían las condiciones iniciales. A partir de estas condiciones iniciales, resolvemos las ecuaciones en derivadas parciales de las leyes físicas, que tienen sus limitaciones, porque ya saben que las leyes de la mecánica de fluido no tienen solución exacta, sino que además se hacen aproximaciones. Y conocemos el estado futuro. Pero partimos que las observaciones no son homogéneas en todo el planeta. ¿Van mejorando? Sí. ¿Por qué? Porque incorporamos en ese proceso de asimilación, de alimentación de los modelos, se incorporan pues, datos de radar, datos de satélite, datos de aviones, y van mejorando con el paso del tiempo. Pero es otra de las limitaciones, ¿no? Que no conocemos el estado de la atmósfera en todos puntos. Por lo tanto, ¿son perfectos los modelos? Pues bueno, pues este chico tan guapo no nos representa a todos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, partimos de eso, ¿no? No son perfectos los modelos. Eso es una de las limitaciones. Para que se hagan una idea y a modo de ejemplo, pues para resolver una perturbación meteorológica tenemos que conocer el estado de esa perturbación en 5 puntos para poder resolver la ecuación de ondas. Y por tanto, aquí entra un factor importante. Si tenemos un modelo que tiene una resolución baja, es decir, que calcula pues, la variable meteorológica en esta columna y la calcula en esa columna, lo que pasa entre el espacio de estas columnas se interpola, ¿vale? Si la resolución, si el modelo es capaz de medir aquí, 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 cada vez más cerca, puede resolver esos procesos. Es importante, si comparamos un modelo de resolución de 40 kilómetros en la horizontal con uno de 20 kilómetros, vemos como la línea de costa real sería la línea blanca, pero la línea de costa para el modelo es la línea marrón esta. Si mejoramos la resolución, vemos que la línea de costa mejora para el modelo, pero no sigue sin ser la real. Esto es importante porque si imaginemos que tenemos un aeropuerto en la bahía de Monterrey y tenemos que hacer pues, una predicción para aquí con un modelo de baja resolución, pues el predictor podría decir viento del noroeste de 10 a 15 nudos. Si mejoramos la resolución vemos que no, que realmente tenemos un viento de suroeste. Por lo tanto, la resolución de los modelos es muy importante. No solo en la horizontal, sino también en la vertical. Normalmente cuando estás haciendo, pues tienes poco conocimiento a lo mejor de modelización e intentas hacer una publicación o intentas anidar el WRF, que saben que está abierto para hacer modelización de investigación, muchas veces los modelizadores se olvidan de la resolución vertical y es tanto más importante que la horizontal. ¿Vale? La atmósfera es tridimensional, no podemos solamente mejorar lo que es la resolución horizontal y olvidarnos de la vertical. ¿Vale? Eso es súper importante. Esto es un ejemplo de cómo ven los modelos, porque claro, los modelos no ven la realidad de un territorio y eso es un problema para Canarias. Tenemos el modelo operativo, 2,5 kilómetros de Harmony, que es una resolución bastante importante y bastante buena, pero vemos cómo a medida que aumentamos la resolución del modelo, lo ve mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Canarias el Harmony es capaz de ver a Tenerife en torno a unos 2.700 metros, por lo tanto estamos perdiendo realidad, ¿vale? Y eso es una limitación importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los pronósticos. ¿Los modelos han mejorado? Sí, han mejorado, ¿no? Los scores, esto lo que muestra es la mejora desde la década de los 80 hasta principios de este milenio. Vemos cómo han ido mejorando, tanto en el hemisferio norte, que sería la línea de arriba, como la línea de abajo del hemisferio sur. Esto es el pronóstico a 3, 5, 7 y 10 días, y los modelos han ido mejorando, pero todavía existe incertidumbre. Y esto digamos que es una variable que realmente no es tan complicada para resolver o para pronosticar como un modelo, como por ejemplo puede ser la precipitación, que diría que es la variable pues, más compleja. He puesto una foto a la izquierda de un compañero, esto es una imagen del grupo de predicción y vigilancia que está en Canarias, en Tafir, a los cuales pues, les invito a conocer. Hay personal 24/7, ¿por qué? Porque los modelos no son perfectos y por tanto la interpretación de esos modelos
tiene que hacerla un profesional. Es como cuando si yo cojo una prueba médica y la intento interpretar, no tengo ni puñetera idea, entonces la voy a interpretar mal. Vale, y eso, en la realidad que nos movemos, en las cuales levantamos una piedra y sale meteorólogo, las redes sociales, normalmente, sobre todo las personas que son así como, yo me guardo el friquismo, me lo guardo un poco, ¿no? Pero esas personas que nos gusta mucho la meteorología y que a lo mejor pues no pasa nada si pongo algo en redes sociales y abiertamente, pues muchas veces pues vemos ejemplos de ese tipo que están avisando con situaciones que de cara a 7, 10 días, en las cuales sabemos que la incertidumbre es muy alta y además intentan hacer, no me he metido aquí con tipos de modelos, pero porque se intentan agarrar a esa posibilidad que haya una situación pues muy adversa porque les gusta la meteorología y bueno, tenemos que lidiar un poco con eso. Entonces, bueno, me gusta pues reflejar ese papel que hace el grupo de predicción y vigilancia porque está 24/7 y da pues soporte a lo que es la población y también hay una persona que se dedica exclusivamente a aeronáutica porque es un sector que también nos requiere bastante. Hay otras variables que no son meteorológicas y Juana lo apuntaba un poco en la introducción, ¿no? Esas pendientes que tenemos en las islas, ¿no? Tenemos pendientes que son muy marcadas, en algunos puntos en las zonas rojas por encima de 35 grados de pendiente y además en poca distancia, y eso para los modelos es complicado, es muy complicado tenerlo en cuenta. Y además pues zonas, que es un poco de lo que va un poco la jornada, todas esas zonas que pueden ser potencialmente con riesgo de inundación, pues están en zonas costeras, donde hay infraestructura importante como puertos, aeropuertos, muchas ciudades, mucha población y por lo tanto pues no solo es el peligro que tiene, sino la vulnerabilidad y la exposición a la cual pues hace que aumente el riesgo. Bien, ¿cuál es la foto actual de Canarias? A la izquierda he puesto el promedio de la precipitación máxima diaria y lo apuntaba también Juana. Hay una diferencia brutal de las islas orientales a las islas occidentales. Vemos como la máxima diaria, cuando se calculan los promedios, las anomalías de este octubre ha sido cálido, siempre se utiliza un periodo de referencia. En este caso, el periodo de referencia actualizado que marca la Organización Mundial de la Meteorología es 1991-2020. Todo lo que comparamos con ese periodo de referencia. Es decir, se va actualizando, las anomalías van cambiando, evidentemente, cuando cambiamos de década, porque vemos que hay que actualizar los datos para poder sacar conclusiones que sean robustas respecto a ver si la temperatura ha aumentado más rápido o más lento, lo que sea. En este caso, vemos como en Lanzarote y Fuerteventura el promedio de la máxima diaria está en torno a 20-30 litros por metro cuadrado, que es lo equivalente a lo que pone ahí a milímetros, pero tenemos situaciones como veremos ahora que en un día llueven 80, ¿vale? Entonces, veremos un poco el tipo de episodios que tenemos en Canarias. Y también pues, hay mucha diferencia en el acumulado anual, en promedio. Lanzarote y Fuerteventura hablamos de precipitaciones por debajo de los 200 milímetros al año y en La Palma pues, podemos superar los 1800 o incluso los 2000 milímetros al año. Entonces vemos que hay mucha diferencia. Y dentro de las propias islas, pues Gran Canaria y Tenerife, el interior de La Gomera hacia las costas, pues también hay mucha diferencia. Aquí he querido poner los datos de... Normalmente cuando hacemos un pronóstico y emitimos avisos por precipitación, nos interesan dos variables. La precipitación en una hora, porque no es lo mismo que 15 litros caigan en una hora o que caigan en 6 horas, ¿no? Evidentemente pues el impacto va a ser menor si el tiempo es más largo. Y los avisos que hacemos para precipitaciones en 12 horas, esa persistencia, si tenemos una precipitación que se produce durante mucho tiempo, pues también nos interesa calcular porque tiene impactos en la población. Por lo tanto, emitimos avisos por superación de umbrales en 1 hora y en 12 horas. Los umbrales de los avisos, en cuanto a 1 hora, son iguales para todas las islas. Es el aviso amarillo 15 litros por metro cuadrado en 1 hora, el naranja 30 litros por metro cuadrado en 1 hora y el rojo son 60 litros por metro cuadrado en 1 hora, que sería precipitación torrencial. En 12 horas es diferente las orientales con las occidentales, porque la pluviometría es diferente, los valores son más altos para las islas occidentales. Si hacemos un cálculo esto es precipitación en 12 horas, precipitación en 1 hora en Santa Cruz de Tenerife. Si vemos la superación de umbrales en los últimos 20 años, vemos que el amarillo
se ha superado en 12 horas, se ha superado 12 veces y en 12 horas 5. Si nos vamos a los naranjas o a los rojos, vemos como evidentemente el número es menor. Pero estas situaciones son las que ponen en jaque al sistema, tanto a los que emitimos como el primer paso del peligro, porque son situaciones que son complicadas de predecir, como al sistema de población, de protección civil y demás, ¿no? ¿Qué está pasando con la precipitación en Canarias? A la izquierda pues se muestra una gráfica con datos de 1860, es decir, más de 100 años de datos, y vemos como en nuestra zona el cambio climático está afectando a que cada vez llueva menos en Canarias. Sin embargo, a la derecha tenemos datos de zonas costeras como el aeropuerto de Gran Canaria o Aría en Lanzarote. Vemos como son más concentradas en el tiempo, es decir, que llueve menos a lo largo del año, pero esas precipitaciones, aunque el descenso a lo mejor no es muy significativo, cada vez están más concentradas en el tiempo. Y eso, pues evidentemente supone un mayor impacto a la población. Hemos visto un poco cómo está Canarias, cómo está la foto del clima en las últimas décadas. Ahora voy a pasar a hablar de proyecciones, que al fin y al cabo lo que hacen las proyecciones es pronostican cómo va a ser el clima futuro a partir de unos escenarios de emisiones, ¿vale? Esto que aparece aquí con el SSP2 4.5, lo que quiere decir esos datos, que los verán que mostraré de distintas proyecciones, lo que habla de eso es del escenario de emisiones bajo el cual estamos modelizando, y eso se basa en las políticas que se apliquen. Evidentemente, si aplicamos una política que es más restrictiva respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, estos valores de emisión van a ser más bajos, por lo tanto se supone que el clima cambiará menos, ¿no? Eso es un poco lo que nos dicen esos valores de proyección. Y también hay que tener en cuenta que se modeliza el clima cuando en climatología y para cambio climático se habla de lo que es el medio plazo, hablamos hasta 2060 aproximadamente, 2050, 2060 en función de los modelos, y a largo plazo hablamos hasta 2100, un poco pues también marcado por ese acuerdo de París, ¿no? De mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados a final de siglo. He puesto distintas salidas y que las pueden encontrar todos en abierto en internet. Esta es una salida del Atlas Climático del IPCC que actualizó en su 6º informe. Ahora mismo uno de los cambios que se hizo fue precisamente sobre los escenarios de emisión, sin comparar, y creo que no sé si tengo algún dato aquí del 5º informe o son todos del 6º. No, creo que hay uno del 5º. Si comparamos los escenarios de emisión del 5º y 6º informe, pues fue uno de los cambios que hizo el IPCC en el nuevo ciclo de informes. Si esto, en la región que se engloba Canarias dentro de este atlas climático, que digamos que tiene una visión un poco más generalista, estaríamos en la zona del subtropical de la zona del Sáhara, y en nuestra región pues nos da que la precipitación bajo este escenario de emisiones descendería entre un 8 a mitad de siglo y casi un 14% a mitad de siglo y a final de siglo, entre un 9 y un 14. Es interesante esta gráfica, a mí me parece bastante interesante porque lo que nos dicen las proyecciones es que, si se fijan, están puestos los meses y frente a los años, ¿no? Hasta 2100. Colores verdes significa que llueve por encima de lo que es normal, anomalías positivas de precipitación, y colores marrones que esperamos meses más secos. Si se fijan, parece que hay una migración de que va a haber más precipitación en verano. Hay que tener en cuenta que en verano en Canarias llueve poco, es decir, que nos salgan colores verdes no es en plan para tirar cohetes de decir va a llover muchísimo en verano, no, que va a llover un poco, que va a llover por encima de lo normal, pero es que en verano llueve poco. Y en los meses donde debería llover, pues vemos que vamos a que llueve menos, ¿no? Eso es un poco el cambio de patrones que están mostrando las proyecciones climáticas. Esto es un trabajo que ha hecho el Gobierno de Canarias con el Grupo GOTA de la Universidad de La Laguna, en el cual pues, hacen también proyecciones regionalizadas. Si se fijan, aquí el escenario de emisiones es el RCP
4.5 porque no han actualizado el sexto informe, son los escenarios de emisiones que planteaba el quinto informe, y podemos comparar pues cómo a mitad de siglo se prevé que haya pues un descenso en cuanto a las precipitaciones. Esto diríamos que sería pues el periodo de observación, y vemos cómo pues se prevé que en el cómputo anual las precipitaciones pues vayan descendiendo bajo un escenario de emisiones. He sido bastante conservador, a mí no me gusta irme a los extremos cuando hago este tipo de charlas, y fíjense que podía haber seleccionado 8.5, pero me gusta ser más conservador. Diría que en el momento actual estamos más próximos a este escenario de emisiones, en torno a un 4.5, 5, es un poco el escenario en que nos movemos actualmente. Veremos en el futuro con los compromisos mundiales, no me voy a meter en geopolítica porque no es muy... pero veremos con los compromisos futuros en dónde nos movemos, pero actualmente yo diría que estamos en torno a entre 4 o 5 del forzamiento radiativo, que al fin y al cabo es lo que significa ese valor. Vemos que hay un descenso en cuanto a las precipitaciones también en las proyecciones que hace el grupo Gota. Y esto es un poco novedad, les he puesto la web porque recientemente se ha incorporado ya los escenarios de cambio climático a la herramienta Dacteca. Son datos del sexto informe. También me he movido en emisiones en torno al escenario de emisiones 3 a 7, porque ahora el sexto informe ya no da un valor concreto de forzamiento radiativo, sino que da un abanico, en este caso de 3 a 7, y aquí sí que he puesto emisiones pues más altas de 5 a 8.5. Como ven, pues esto es una regionalización para Las Palmas de Gran Canaria, y vemos que es un ensemble. Es importante que conozcan que se utilizan muchos modelos. Cada modelo, en función de su física y de sus distintas componentes, pueden dar resultados diferentes, y de hecho aquí estas líneas que están en puntitos son los diferentes miembros de los modelos. ¿Qué se suele hacer? Por un lado se calcula lo que son los extremos de todos los modelos, de ese conjunto de modelos, y después se calcula la media del ensemble, que es la media del conjunto, que sería la línea que es continua. La línea, esa media, es la que mejor verifica a la hora que hacemos a la hora que analizamos los modelos. Lo que mejor verifica son la media de ese conjunto, ¿no? Por lo tanto, vemos que lo que se prevé que bajo estos escenarios de emisión es que el número de días, esto es número de días de precipitación, que vaya en descenso con el paso de 2 años. Vale, este es el último punto de la charla, los eventos extremos. Tengo aquí un par de ejemplillos, te quedan como 6 minutos, ¿no? Vale, bueno, este ejemplo le tengo especial cariño porque me tocó. Esa noche me tocó a mí de servicio un ciclón híbrido en febrero de 2010. Lo que quiere decir un ciclón híbrido es que tiene características tanto tropicales como extratropicales, y eso para la modelización, y solo han pasado 15 años, pero la modelización ha mejorado, pero en 2010 no contábamos con los mismos modelos que ahora porque ha habido un cambio importante. Ya sistemas híbridos son complicados, sistemas con características subtropicales son complicados. Los modelos van muy bien para borrascas, es decir, ciclones extratropicales, van bastante bien. Ya cuando le empezamos a jugar con cositas de origen subtropical, con mezclas, ya los modelos, y bueno, era 2010. Pero sobre todo lo que quiero que, aparte de las imágenes, que hay imágenes si las buscan espectaculares en Tenerife, entrando agua por un edificio turístico y saliendo por la ventana, en la costa, lo que quiero que miren es la intensidad de precipitación en una hora. Hablamos de por encima de 140 litros por metro cuadrado en una hora. Eso es una barbaridad. Hablamos de intensidades puntuales que pueden estar similares a la de Valencia. Hablamos de datos brutales. Eso es una cosa, la intensidad. Y otra cosa, si se fijan en el mapa, es lo concentrado que son las precipitaciones. Probablemente igual por aquí había gente en la playa.
y se estaría quejando si en ese caso tuvimos que poner un aviso naranja y después poner un observador rojo, probablemente se estaría quejando del meteorólogo que puso un aviso y él estaba en la playa, ¿no? Pero bueno, con eso tenemos que jugar y es lo que nos toca, ¿no? Lo que quiero transmitir es que las precipitaciones en Canarias son muy concentradas en el espacio y en el tiempo, y eso es otra complejidad que tenemos. Bueno, aún así, si se fijan, lo que es todo el sistema nuboso, que es muy interesante porque tiene una interacción además con lo que es la meteorología de fuera del trópico, con ese frente de la circulación polar, pero vemos como, si vemos lo que es los sistemas nubosos, prácticamente superan todas las islas, ¿no? ¿Y por qué cae tan concentrada en unos puntos? Eso es una complejidad que después cuando empiezas a hacer meteorología forense, de ver lo que ha pasado, pues muchas veces son casi que prácticamente casualidades, ¿vale? Entonces, son sistemas que te obligan a poner un aviso por el peligro prácticamente para todas las islas y evidentemente pues no llueve a gusto de todos, es imposible. Vale, bueno, otra situación que hemos tenido recientemente y que también pues dio mucho que hablar fue el ciclón tropical Hermín. Para mí lo que más me sorprendió fue su trayectoria. Hermín, normalmente este tipo de perturbaciones de ciclones, bueno, el 50% de los ciclones tropicales se forman a partir de una onda del este que se genera en torno a esta latitud, a Cabo Verde. Esa perturbación inicial viaja, cruza el Caribe, se va organizando y con las características, condiciones ambientales que hay en la zona del Caribe, se alimentan de la energía del mar y crecen, ¿no? En este caso, Hermín se generó aquí y obtuvo una organización muy rápida y muy potente en zona que no es habitual, hizo una trayectoria que no era nada habitual. El ciclón Hermín no pasó por encima de Canarias, ¿vale? Fue la situación que generó, pero realmente no fue el propio ciclón Hermín lo que pasó por encima de Canarias. El centro de Hermín, hay que tener en cuenta que los huracanes, todos los ciclones tropicales, a poco que te separes de él, en torno a unos 250 kilómetros, 300 kilómetros, no tiene efecto. Lo que tiene efecto es propiamente la estructura, es una estructura muy simétrica y nosotros quedamos como a unos 400 kilómetros al norte de lo que es el centro de Hermín. Lo que nos pasó fue una banda de precipitación que fue muy activa y que sobre todo pues dejó precipitaciones muy persistentes, fue la característica de Hermín. Registramos en torno a 400, 500 litros por metro cuadrado en torno a 2 días y medio, prácticamente por encima, 2 o 3 veces por encima de lo que suele llover en algunas islas. Y a la derecha son las observaciones, es decir, los datos reales, y a la izquierda, para que ustedes pues saquen conclusiones, 2 salidas de 2 modelos diferentes. Vemos como el de mayor resolución, que es el que está arriba, el Harmony, prácticamente veía menos impacto en Gran Canaria, el centro europeo veía más impacto en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que fue un poco lo que pasó. Los 2 modelos recogían más o menos bien la estructura frontal, bueno, o la banda de precipitaciones que quedaba al oeste del Hierro. Aquí curiosamente metía una lengua como más seca que no dejaba precipitaciones. Es un poco a lo que nos enfrentamos, tenemos que analizar todos los modelos y después tomar decisiones, ¿no? Y a partir de ese punto inicial, el Gobierno de Canarias, a través de la competencia de protección civil, emite las distintas alertas. Otro ejemplo de precipitaciones muy concentradas, esto está en décimas de litro, hay que dividir entre 10, y hablamos de unos 100 litros por metro cuadrado en una hora, precipitación máxima en una hora. Santa Cruz inundada, ¿no? Pero si vemos la precipitación en 12 horas, prácticamente sube en torno a 40, es decir, si vemos todo el periodo de 12 horas, prácticamente todo llovió en una hora. Y vemos cómo son concentradas. La situación de octubre de 2015, inundaciones en Telde, precipitaciones que son solamente 30 litros por metro cuadrado, pero que es un naranja, y en Canarias, cuando se pone un aviso naranja de precipitaciones, si somos capaces los meteorólogos, porque eso es otro punto de discusión, ¿no? En este tipo de situaciones tan concretas a veces es súper complicado emitir un aviso para una zona concreta, porque además
La naturaleza de las estructuras que dejan la precipitación en Canarias suelen ser, son tormentas unicelulares, no es como lo de Valencia, un sistema convectivo de mesoescala que se desarrollan después tornados dentro de esa supercélula. En Canarias son estructuras, lo que se llama tormentas unicelulares. Suelen tener un ciclo de vida entre 1 o 2 horas, pero si la orografía, esa célula se ancla a la orografía, son muy eficientes en cuanto a precipitación. Y vemos como en este caso en Gran Canaria en 1 hora se superó el aviso naranja, 31 litros, un poco más de 31 litros por metro cuadrado, y en 12 horas 47, es decir, vuelven a ser muy concentradas en el tiempo y en el espacio. Y bueno, ahí si ponemos un poco vemos lo que suele pasar, ¿no? Situaciones de este año, Telde nuevamente, precipitaciones en torno a los 20-30 litros por metro cuadrado en 1 hora, vuelven a formar un caos. Si nos fijamos en la nubosidad, esto es una imagen de radar con nubosidad y los ecos de radar. Son estructuras pequeñitas, no sé si han visto un poco imágenes de Valencia, de satélite, del radar, una estructura que era brutal, que después deja precipitaciones en zonas pues, que pueden ser... Pero en Canarias tenemos pequeñas células que son muy eficientes en cuanto a precipitación y después pues tienen un impacto porque no es lo mismo que llueva pues, en Punta Gorda que llueva en Telde o en Las Palmas de Gran Canaria, no es lo mismo. Y Lanzarote, que también una situación muy complicada en Lanzarote, que en torno a 40 litros en 1 hora todavía no se han recuperado. Vale, Lanzarote es la isla que más preocupada está, curiosamente, con las precipitaciones. De hecho, es la única isla que actualmente convoca una comisión de lluvias y tormentas en la cual organiza el cabildo y los cabildos pasan un poco revista a todos los alcaldes de lo que se está haciendo en su municipio, ¿vale? Hablamos de factores que no son puramente meteorológicos, como puede ser pues, la red de saneamientos y otros problemas que no son puramente meteorológicos, pero sí que intentan hacer un trabajo de seguimiento de lo que se está haciendo en cada municipio. En este caso, la predicción se hablaba de una baja probabilidad de precipitaciones fuertes y el Gobierno de Canarias, con esa predicción de baja probabilidad de precipitaciones fuertes en Lanzarote, emitió una prealerta, pero aún así pues, tampoco las medidas evidentemente paliaron lo que es el problema de inundaciones que hubo en Aría. Y nuevamente fue una estructura muy pequeñita. Y esto es un caso también que me tocó a mí en 2017, esa noche estaba yo saliente, un caso en La Palma en el cual pues en torno a 7 horas, casi 250 litros por metro cuadrado, una barbaridad. En este caso, bueno, esto cuando hace después lo que comentaba, un poco meteorología forense de por qué ha pasado esto aquí justamente, ¿no? En Punta Gorda, pues bueno, somos capaces de identificar algunos elementos, como puede ser normalmente este tipo de estructuras suelen tener una zona de convergencia, donde se produce una convergencia del viento, en este caso La Palma está vista al revés, ¿no? El norte estaría por aquí, la zona de precipitaciones más intensa fue aquí, un flujo del sinóptico, que es el que marco con líneas rojas, una célula de brisa que suele actuar en este tipo de situaciones en Canarias, las inundaciones en 2002 de Santa Cruz de Tenerife, fundamental el aporte que hacen las células de brisa y que se anclan por la orografía. Tenemos cierta inestabilidad térmica, un núcleo frío, el paso de una dana ligera por encima, niveles medios, y un forzamiento dinámico. Y si se fijan, bueno, esta es la célula que nos deja, una tormenta unicelular, y sobre todo me gustaría que se fijasen aquí, ¿no? 233 litros recogió el Cabildo de La Palma en esta zona. Estos son datos, esos colores al final se interpolan, realmente no son del todo realistas. Me gusta quedarme con los datos que sabemos, los puntuales. 233 litros, pero es que al lado 31, al lado 7, 5, muy restringido en el espacio. Y bueno, esto era todo lo que quería contarles.